gracias al Señor siempre por poder estar aquí y compartir con mi hermano en la inquietud de escudriñar esta escritura. La inquietud que tengo, sí hemos tenido, por la gracia del Señor, de escudriñar su escritura, con un propósito específico de buscar a su Hijo Jesucristo en los anuncios proféticos del Antiguo Testamento, a fin de que nosotros fortalezcamos, ¿cierto?, nuestro corazón en el espíritu de esta profecía. Tal como lo dice el libro de Apocalipsis, ¿cierto? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, si nosotros buscamos este testimonio, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, estaríamos descubriendo realmente el espíritu, el sentir que tenía la profecía y el propósito de que las cosas que Dios hizo antes fueron reveladas y fueron registradas en la Escritura. Quisiera hacer mención hoy día de una profecía de Ezequiel, del capítulo 37 en su Biblia, y la vamos a relacionar con Jeremías 33, que estuvimos estudiando el domingo anterior, para que veamos que hay una correlación. El domingo anterior vimos Jeremías, ¿cierto?, 30 y 33, ¿cierto? Sí. Y ahora vamos a relacionarlo con Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 37. Entonces, obviamente vamos a leer un poquito, voy a recordarles solamente lo que fue dicho el domingo anterior en Jeremías. Hago mención de Jeremías 30, versículo 8 al 9, se lo anoto de nuevo, donde destaco el versículo final, prácticamente dice: será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebrantaré su yugo de tu cuello y romperé dice, tus coyundas, y extraños no te volverán más a poner en servidumbre, nunca más servidumbre para Israel, sino que servirás a Jehová tu Dios y a David su rey, al cual les levantaré. Entonces la profecía dice: no más servidumbre o esclavitud, y que Dios levanta a David. Y luego en el 33 escudriñamos ¿cierto? Del versículo 14 al 17. (33, 14 al 17) dice: confirmaré la buena palabra, ¿cierto? En el verso 14: he aquí vienen días, dice Jehová, que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y en aquellos días haré producir a David pimpollo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Estoy leyendo en Jeremías 33, versículo 15. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará seguramente. Y esto es lo que le llamarán: Jehová justicia nuestra. ¿Por qué?
porque hará juicio y justicia en la tierra. Por eso que a este descendiente de David, que Dios levanta para hacer juicio y justicia en la tierra, se le llama Jehová justicia nuestra, porque viene a hacer juicio y justicia en la tierra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Es decir, cuando dice confirmaré la buena palabra, ¿qué quiere decir? Cumpliré lo que le prometí a David, haciendo esto, poniendo a un gobernante, a este pimpollo de justicia, por gobernante de Israel, para que haga juicio y justicia en la tierra. ¿Se fijan entonces, estimados amigos, que inexorablemente Dios se ha propuesto cumplir esta palabra? El Salmo 89 lo leímos. No. Él no iba a dejar de cumplir, ¿cierto?, lo que había salido de su boca, su promesa. Dios se comprometió a esto, de traernos un descendiente. El pimpollo de justicia, o el renuevo de justicia que habla Isaías 11. Yo confirmaré lo que la buena palabra que ha salido de mi boca. Por lo tanto, dígame usted, ¿podía estar esperando Israel o los profetas en otra cosa sino en esto? Ellos no tenían ninguna expectativa de libertad sobre sus enemigos hasta cuando viniese este Mesías. ¿Estarían esperando a Adán y Eva, a Abraham, en otra promesa sino en esta? ¿Hay otra promesa mayor o superior en toda la Escritura a esta? Ninguna otra hay. Yo desafío que me muestren alguna otra profecía, a otra bendición mayor que Dios pudiera traernos, sino a un gobernante justo, que haga que la justicia se establezca en la tierra y que mire por los pobres y los miserables de la tierra, por el menesteroso, el afligido, la viuda, el huérfano, y que venga primeramente a morir por los pecados de nosotros los pecadores para salvarnos y llevarnos a la vida eterna. No hay otro que pueda cumplir esta profecía. Y diría yo también, no hay otra expectativa superior en las Escrituras de conocimiento y comprensión sino esta. Esto es lo que Dios ha querido que nosotros comprendamos. Era aquello que en estos nuestros corazones queden detenidos. Tal como Israel fue salvo mirando a la serpiente que fue levantada en alto, que fue anunciada de esa forma, que moriría el Cristo, levantado en alto como un ajusticiado, ¿cierto? Como dijo el mismo Señor Jesús, así es necesario también que el Hijo del Hombre sea levantado. Tal como el Señor Jesucristo entonces es el centro de lo que trae, o sea, es lo que trae la vida del pueblo. Israel mirando a la serpiente vivía. También hay también cualquiera que vea al Hijo del Hombre, ¿no?, creyendo que Él murió en la cruz por los pecados, también vive su alma. De hecho, eso es lo que dice la Escritura. El hecho de que Jesucristo viva es previo a haber muerto por nuestros pecados. Eso implica que Dios ha aceptado su sacrificio, que lo haya sentado a su diestra, que quiere decir que Él va a gobernar y va a traer el reino que ha preparado para nosotros, y que nosotros en Él hemos sido limpiados de nuestros pecados, aunque esto no lo crea el mundo, pero sí lo creemos los que entendemos que murió, como dice Isaías 53, para llevar los pecados nuestros. Entonces, aquí vemos que Dios, cuando trajo a Jesucristo, ¿cierto?, en los días en que Él se manifestó, era debido a que Él obligó su corazón en una promesa. Debido a que Dios en su misericordia obligó su corazón para con nosotros, levantó a este David, a este descendiente de David, a este que es la raíz de David, a Jesús de Nazaret. Y de Él, ¿cierto?, se espera que traiga justicia y paz sobre toda la tierra, como dicen las Escrituras. Entonces en estos dos versículos vemos unido ahora dos promesas. Y es inseparable la promesa hecha a David de levantar los descendientes de la expectativa de la libertad del yugo de Israel. Solo el Mesías es el que le hace vivir a ellos libertados de yugo de opresión, y a Jerusalén es el único que la hace habitar confiadamente. En los días que el Cristo gobierna, la ciudad va a habitar confiadamente, como dice la Escritura, y nunca más va a ser vuelta a ser hecha sierva. Por lo tanto,
Ahora podemos entender un poco las palabras de Isaías. Levántate y resplandece, porque ha nacido en ti tu luz. ¿Por qué podría resplandecer? ¿Por qué podría estar contenta Jerusalén? Si no es porque Dios había traído al Mesías a manifestarse en medio de ella. Entonces, Isaías es el que empieza a dar esta. Miren, por ejemplo, palabras de Isaías como Isaías 35:4. Decídalos de corazón abocado, confortados no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y dice, y os salvará. Esto está en Isaías 35:4. ¿Y quién nos va a venir a salvar? El ungido, ¿cierto? El Hijo de David, Jesucristo. Vamos entendiendo, ¿ves? Y en el mismo 35:10 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y retendrán el gozo y la alegría, y huirá la tristeza y el gemido. O sea, nunca vamos a ver aflicción ni tristeza. Esto lo podemos decir claramente, ¿cierto? Esto también el último versículo 10, 35 y 10, miren, a los días en que se aleja la tristeza para siempre y la aflicción de Israel, cuando se manifiesta el Mesías. Por ejemplo, Isaías 40 dice, verso 1, consolaos, consolaos pueblo mío, dice nuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que el doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, barred el camino a Jehová, enderezad en la calzada, en la soledad a vuestro Dios. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, y la boca de Jehová la habló. ¿Qué les parece? Entonces, cuando Israel estuvo al Cristo en los días de su carne, eran esos días. Los días desde el luto de la aflicción de Israel se acaban, porque desde los días en que el Cristo pone pie en la tierra, ¿cierto?, se manifiestan como lo anunciaron las Escrituras. Vienen a cumplirse para nosotros las promesas que Dios ha hecho, de que se acaba la aflicción para siempre. Pero es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos por detrás de sus pies. Primero debía padecer por nuestros pecados, llevarlo a la gloria del Señor, porque la profecía de Isaías siempre dice que vivirá después de la rebeldía, después de haber hecho expiación, y lo traerá el Señor para hacer juicio a este mundo y establecer el reino de justicia que hablaba por eso. Por lo tanto, la felicidad, ¿cuándo se extingue la tristeza? ¿Cuándo se acaba la amargura y la aflicción? ¿Cuándo deja de haber opresión y aflicción sobre el pueblo del Señor? Solamente cuando tengamos al Señor Jesucristo con nosotros. Amén. Así que es poco sabio pensar que mientras no estemos con Él vamos a poder vivir en la tranquilidad de la tierra. Ahora los ladrones, los impíos, los injustos, campean. Los engañadores ¿cierto?, que predican sus promesas, también siguen haciendo las mismas promesas de siempre y nunca las cumplen, ni las pueden cumplir, porque su corazón está lejos de Dios. Pero sin embargo, nosotros sabemos que hay una sola persona de quien Dios dice que tiene contentamiento en él. Comparemos. ¿Qué dice Dios del mundo? No hay justo, ni hay ninguno. No hay quien busque a Dios.
Todos se apartaron, aún así se hicieron ídolos, y eso lo dicen los salmos, y lo dice también el apóstol Pablo recogiendo todas estas sentencias sobre lo que el ser humano es, y ya ha quedado más que probado, ¿cierto? Y así es. Las guerras son testigos de eso. Y de las pasiones que combaten las almas. Todos pelean por terreno, por riquezas, por recursos, ¿cierto? No importándole que padezca, el que más padece siempre es el que está en la línea más abajo. Pero Dios no va a permitir que esto siga más ocurriendo. Ya estos días están cerca. ¿Por qué vemos? Porque el Cristo ya se manifestó entre nosotros. Jesús de Nazaret cumplió estas profecías que están en las Escrituras. Él fue el que murió siendo desechado del pueblo. La piedra que lo edificaron es desechada. Y a la vez, ¿cierto? A esta piedra que desecharon de los hombres, Dios la puso por cabeza de ángulo. ¿Qué cabeza de ángulo? Lo puso por rey de Israel, lo sentó a su diestra. Y lo ha de traer en poder y gloria conforme a su voluntad, como lo declaró hasta el principio. Y por eso Dios se atreve a decir que se va a acabar el gemir y la tristeza en Jerusalén, ¿cierto? Consólense, ¿cierto? Que ya es perdonado su pecado. ¿Y qué predicaba Jesucristo? ¿Qué predicaba? ¿Cierto? A todos nosotros nos enseña, usted nos enseñó que Él tenía potestad de perdonar pecados. Dijo, hijo, tus pecados nosotros perdonamos. Y Él también decía, el que en mí cree, dice, no es confesante. Así que tenemos en Él, ¿cierto? El perdón, porque Dios en estos días se estaba manifestando. Y verá toda la carne, dice. Toda carne. ¿Qué cosa verá? ¿Y qué se manifestará? La gloria de Jehová. ¿Cómo se puede manifestar la gloria de Dios? En Cristo. Jesús decía, mi Padre está ahora a obra y yo obro. La gloria de Dios se manifiesta por medio de los milagros, señales y portentos que hizo el Señor Jesús en el día de su carne. Y con el portento mayor de todo, que estando muerto, no pudiendo hacer nada en favor suyo, Dios lo levantó de los muertos. Dígame usted, ¿quién puede haber sido el autor de la resurrección de Jesucristo? ¿El mismo Jesús? Estaba muerto. ¿Quién es el único que podía levantarlo de los muertos? Según el cántico de Ana, Jehová. Jehová hace subir del polvo. Jehová hace descender a la sepultura, Jehová hace subir de la sepultura. Así que es evidente que fue Dios quien lo levantó y con ellos lo vindicó ante todos aquellos que lo despreciaron y lo desecharon. Dios lo puso por cabeza del mundo. Miren pues entonces lo que el mundo desechó a cambio de un malhechor y homicida, Dios lo exaltó a su diestra. El que murió como maldito, Dios lo pone por bendición del mundo, para traer el perdón de los pecados y la vida eterna. Por lo tanto, también nos conviene de que Dios cumpla lo que le ha prometido a David. ¿No lo habían visto nunca así? Que esas profecías nos convenían que fueran cumplidas. Conviene, y las ha cumplido. ¿Hasta dónde las ha cumplido? Hasta sentarnos a su diestra. Y ahora nosotros solo esperamos lo que resta, estamos en lo que resta de esta profecía, que sus enemigos sean puestos por este lado de su espíritu. Por eso dice Pablo en Corintios 15, luego al fin, cuando haya sometido todo imperio y potestad, el mismo Hijo sujetará al Padre. Es decir, le queda solamente esta obra al Señor, de venir a dar el pago y hacer juicio sobre toda la nación. Por ejemplo, Isaías 34 hablaba de estas cosas, repasemos. Ahora estamos tomando la profecía de la promesa hecha a David del Mesías que vendría, a todas las otras profecías. En Isaías 34 decía, nosotros somos, si desconectamos esta profecía del Mesías que Dios prometió que traería de la simiente de David, o de la simiente salvadora o bendecidora que traería a través de Abraham, no entendemos esta profecía, y nuestra naturaleza siempre va a querer desconectarnos de ello y va a querer pensar que son cosas separadas. Es decir, si no es por el Espíritu de Dios que nos muestra claramente en sus escrituras que son la misma verdad, ¿cierto?, las veríamos por separado y entenderíamos cosas distintas. Por ejemplo, en el 34 de Isaías dice, gente allegados a ir, escuchad pueblos, oiga la tierra y lo que la llena, el mundo y todo lo que en él produce, porque Jehová está irado sobre las gentes, e irritado sobre todo el ejército de ellas, destruirálas y entregarálas al matadero, dice.
y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y de los muertos se desleirán a causa de la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se corromperá, y plegarse a los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, dice, como se cae la hoja de la tabla, como se cae la hoja de la higuera. Porque los cielos se plegarán, dice, mi espada, he aquí descenderá sobre Edom y el juicio sobre el pueblo de Menatema. Dice, no, el verso 8 después, porque el día de la venganza de Jehová, el año de las retribuciones, dice, en el pleito de Sión. ¿Por qué habla del pleito de Sión? Porque las naciones quieren y terminarán luchando, ¿cierto?, por poner a su propio gobernante, al anticristo, quien procurará sentarse en el templo de Dios como Dios en ese lugar. Pero Dios no lo permitirá, porque Él traerá y pondrá a su hijo como rey en Sión, como dicen las profecías, ¿cierto?, del Salmo capítulo 2. Yo he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. ¿En qué ciudad? En la Nueva Jerusalén, la cual, después, como entendemos, de los 1000 años, después de los 1000 años, procurará ser atacada por Gog y Magog, liderada por el mismo Diablo. Por lo tanto, Dios quiere establecer al ungido, al descendiente de David. El mundo quiere destruirlo. El mundo quiere deshacerse de él. Es por eso que seguir el camino de Cristo es tomar una cruz. Es padecer probablemente de menosprecio y desechamiento del mismo mundo, por la verdad que habla. Jesucristo fue despreciado por lo que habló. Fue aborrecido por lo que enseñó. Y lo que Jesús enseñaba era transversal. Le llegaba desde el más pobre al más rico. Cuando él hablaba de injusticia se refería a toda injusticia. Cuando hablaba de impiedad se refería a toda impiedad. No hacía diferencia. Como la ley dice, ¿no? Jesús no hizo diferencia entre pobre y rico. A todos los amonestó. A todos los conminó a arrepentirse y a creer al Evangelio. Porque aquí no hay ninguno justo. No hay ninguno que pueda no necesitar a Jesucristo como Salvador. Terminando entonces lo que quería leer, vamos al 37 de Ezequiel. Hermano, quería leer un versículo de Jeremías 23, Sí. que dice, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y de los sacerdotes y levitas no faltará varón de mi presencia que ofrezca holocausto, encienda presente y que haga sacrificio todos los días. Y fue palabra de Jehová, Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudiera invalidar mi concierto con el día y mi concierto con la noche, por manera que no haya día ni noche a su tiempo, podríase también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo y que reúna sobre su tronco y con los levitas y sacerdotes mi niño. O sea, que está diciendo que tendría que hacer toda una vida de cosas para no cumplir la palabra. ¿Cuál es el concierto con la luna y con el sol? ¿Sabes lo que significa concierto? El acuerdo. Acuerdo significa. ¿Qué ha acordado Dios con respecto a la luna y al sol? Que va a tener un varón, que va a tener su hijo, que va a venir a... Nosotros nos podemos mirar el reloj y justo sale la hora. Detrás de las montañas. ¿Y en la luna? ¿Alumbra todavía la noche un poco? Sí. ¿Y el sol? Claro que sí, sobre todo en verano. ¿Dejará esto de ocurrir? Salvo que Dios lo quiera, ¿cierto? En el día en que Él venga, ¿cierto? En el día final, cuando las estrellas del cielo, el sol mismo empiezan a dar su luz, pero como señales del aparecimiento de Jesucristo. No se va a poder invalidar el pacto. Por eso le decía yo, si uno quiere vivir en las promesas de Dios, en la única gran promesa de Dios que trae vida eterna, que es Jesucristo como Redentor manifestado entre nosotros, tiene que mirar todos los días sobre la luna. ¿Es firme la palabra? Es firme la palabra. ¿Por qué? Porque estas señales no han cambiado. Desde que el Señor ha hablado, desde que el mundo fue hecho, Dios ha tenido misericordia. Imagínense que Dios de su misericordia se enojara y no, cuando solo a tal punto de su ira se encendiera, ¿no? Y Él no contuviera su ira y dejara que nosotros no salieran un par de meses. ¿Cómo estaría? Que se apagaran, nos poníamos todos como bicharracos, ¿no? Congelados todos, de una forma terrible. Pero Dios en su misericordia nos mantiene con vida. Estas señales de misericordia que son el sol, la luna, el aire, todo lo que tenemos, ¿no? Nos representa al concierto que Dios ha hecho con David, ¿no? Jesucristo, nuestro Señor, que lo levanta para establecer para siempre un reino de paz y de justicia, donde vendrá a juzgar lo oculto de los hombres, ¿cierto?
Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Pues usted no puede acercarse a Jesucristo como se acerca a cualquier persona. Él es más que los profetas que Dios nos revelaba lo que hay en los secretos de los corazones de las personas. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Porque es igual a nuestro Dios. Porque Él es Jehová, justicia nuestra. Usa el nombre de Jehová sobre sí. Él, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? ¿Por qué tiene los ojos como llama de fuego? ¿Qué le enseñó a esa iglesia? Porque Él escudriña los riñones. Él sabe lo que hay en el corazón nuestro. Él es el que determinará quién se levanta en el día posterior y quién no se levanta. El que se finge, el que no se finge. ¿Qué podemos decir ante el Señor Jesucristo nosotros? ¿Podríamos justificarnos delante de Él que no hemos hecho nada? ¿Cierto? ¿Qué decía Jesús de los que se plantaban como justos? Les decía que eran hipócritas. Él conoce, es experto conocedor de hipócritas. No se debe levantar ningún cristiano hipócrita en el día posterior. Se debe levantar lo que se haya arrepentido de corazón de sus pecados. Escudriñar los corazones significa, no, como dice la Biblia, confesar a Dios lo que hemos hecho. Y así la sangre de Cristo podrá limpiarnos siempre de los pecados. Porque Él ve hasta lo que está más oculto. Pedro lo dijo. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Si miramos los hechos de Pedro, le negó 3 veces, seguido. ¿Qué le queda decir? Simplemente, Señor, yo te he negado 3 veces. Pero tú sabes que realmente, a pesar de haberte negado 3 veces, otra persona no le creería eso. Entonces le digo, si me amas, la paciente no lo deja. Entonces nosotros también todo lo que hacemos lo hacemos no en virtud de la dar salvación o puntos ante Dios, sino porque, como Pedro, que le hemos negado muchas veces, amamos al Señor, porque nos perdonamos el pecado. Y esa es la señal. ¿Cómo podríamos amar a Jesús si no apreciamos que Él fue crucificado también por nosotros? Esa es la señal de la verdadera madurez cristiana. Que llega a amar a Jesucristo, ¿cierto? Por causa que se entregó. No, se aparta del mal. Y también, ¿cierto? Se preocupa por su prójimo. No es un mérito, sino que es un fruto. Un muy buen fruto que no suma la salvación para nada. Solamente señal de los verdaderos. Así que lo que nos gozamos en esta promesa de vida eterna, ¿no? La vemos en la escritura muy implícita. Por ejemplo, en Ezequiel 37, que nos falta por leer. Ustedes saben la visión del valle de los huesos secos, ¿cierto? Lean. Pero yo solamente sobre estos huesos secos profetiza Ezequiel en la visión por mandato de Dios en el verso 9, dice, y díjome, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, Espíritu, vente los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué significa esta profecía? Por eso me fui a esta parte, porque aquí la quiero explicar. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, en estos cadáveres, en estos huesos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Díjome luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Está clara la explicación? Son la casa de Israel. He aquí ellas dicen, nuestros huesos se secaron. ¿Has visto alguna vez un hueso seco en un lugar desierto? ¿Tendríamos esperanza nosotros de volver a vivir si estuvieran nuestros huesos así de secos? Es imposible. Porque a ese huesito no le queda ninguna materia de carne, como a los que buscan el ADN, nada. Es un hueso expuesto al sol. Por eso Dios habla de los huesos secos, de la imposibilidad del hombre, ¿cierto? Cuando se ha apartado del Señor, cuando ha sido castigado de Dios, de a sí mismo procurarse vida, Dios así lo manifiesta claramente a través de estos huesos. Pero cuando Dios sopla el Espíritu sobre ellos, dice, ellos se ponen sobre sus pies en vida, ¿cierto?
Y dice, ahí describe que se llenan de nervios y de carne, y todo eso subió, volvió a darle un cuerpo. Al hueso seco le volvió a dar un cuerpo, ¿cierto? Y dice, ¿qué significan los huesos secos? Lo que dice aquí. Y dijeronme luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Eso es lo que significan esos huesos muertos. La desesperanza en la cual ellos pueden encontrarse por causa de que pecaron contra el Señor y fueron esparcidos por todas las naciones, ¿cierto? Pero según lo que leímos en Jeremías 30, Jeremías 30 dice que esta aflicción se va a acabar cuando se manifieste el ungido del Señor, el descendiente de David. Y dice, aquí, dice, por tanto profetice y dile, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ellos estaban cautivos de Babilonia y Dios desde allá los trabajó de nuevo a su vida. ¿Cierto? En los días de Esdras, Nehemías se registra en esta vuelta a Israel. Cuando estaban sin esperanza, ¿cierto? Dios los sacó de estos pueblos que los llevaron cautivos. Y dice, verso 14, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis yo que yo Jehová hablé, dice Jehová. Hasta aquí entonces podríamos decir que simplemente es una profecía para los días de la cautiva babilónica de Israel. Pero miren lo que dice a continuación. Fue a mi palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, tómate ahora un palo y escribe a Judá y a los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe a él, a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel, sus compañeros. Esto sabe lo que significa, ¿cierto? Un palo es un cetro, un gobierno, que significa gobierno, ¿cierto? Uno a Judá, dice, a Judá, y a los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues otro palo y escriben a Judá, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego en uno con el otro, para que sean en uno, y serán uno en tu mano. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Que esto se va a cumplir, que esta profecía se va a cumplir, no solamente cuando Dios haga misericordia y los vuelva de la tierra de Babilonia, ¿cierto? Va precisamente del reino de Media y Persia, sino que cuando Israel sea uno, cuando Israel sea un solo pueblo. Y dice, luego, y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles así, dice el Señor Jehová, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y de las tribus de Israel, tus compañeros, y pondrélos con él, con el palo de Judá, y harélos un palo, un solo cetro. Junta los dos pueblos separados y los hace un solo pueblo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo todo Israel se va a juntar? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto fue el último momento en que Israel tuvo un solo rey? En los días de David. Y después en los días de Salomón. Que Dios no quiso quebrantarlo los días de Salomón por amor de David. Pero ya estaba quebrantado, porque él se volvió el oído al final de los días de sus días. Por amor a las mujeres que tenía, y nos multiplicó mucho, cosa que Dios lo prohibió en la ley. Y aquí dice el Señor, de ambos pueblos que estaban separados debido a la rebelión de Salomón, que fue hijo de David, y Dios castigó este pecado en los días del hijo de Salomón, ahí dividió el reino. Dios ahora promete juntarlo. Ustedes saben que dividir un reino significa debilitarlo. Dios ahora lo vuelve a hacer fuerte, como un solo reino. ¿En las manos de quién? Y aquí empieza a entender yo que la profecía de Ezequiel no solamente habla de volver a los territorios, sino que de la resurrección, ¿cierto?
que vendrán los días en que Dios junte a Israel como una sola nación. Y dice aquí, y refiero a nación de justos, no de israelitas incrédulos en Dios, sino de israelitas justos creyentes en el Mesías que Dios ha traído, que es Jesús de Nazaret. Y dice aquí, harélos un palo dice, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribieres estarán en tu mano, delante de tus ojos. Y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre de las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Esto no solamente es lo que ocurrió en los días no solamente para los días de la vuelta de la cautividad, sino para el día final. Los juntaré, dice, y los traeré a su tierra, y los haré una nación, un palo, en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se continuará con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en los cuales pecaren, y los limpiaré. ¿De qué los limpiaría? De sus pecados, ¿cierto? Y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y aquí está la maravilla, ¿cierto? Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán y las pondrán por obra, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y los hijos de los hijos de tus hijos para siempre. Y mi siervo David le será príncipe para siempre. O David le será por príncipe o por rey para siempre. Vean la guía, ¿cierto? Ezequiel 37. Mi siervo David le será por príncipe para siempre. Lo dilatado a su reino no tendrá término. ¿Qué les parece? Entonces, el valle de los huesos secos, ¿qué significa? Que Dios junta a todos los redimidos de Israel, quienes esperaban esta promesa de que Dios levante al descendiente de David por rey para siempre, para tener una sola nación, volver a restaurarlo, es para los que creen y esperan en las promesas de Dios. Los que creen en la piedra desechada de los hombres, de los príncipes, la que desecharon los gobernantes de Israel, la que Dios puso por cabeza de árbol. Ese es Jesucristo de Nazaret. Fue despreciado, pero Él moría por pecado nuestro y del pueblo de Israel. Y Dios le levantó a su diestra, lo cual hasta el día de hoy este testimonio no es recibido por Israel. El Israel como nación, el Israel religioso actual, que ha desechado en su mayoría al Mesías, contra su esperanza. Él es el descendiente de David, es el único que cumplió las profecías. Él es el que murió siendo desechado, la piedra desechada por los edificadores. ¿Quién serían los edificadores de Israel? Los arquitectos, los que ya eran mandados a educar al pueblo en el temor de Dios, sacerdotes primeramente, escribas, príncipes del pueblo. Ellos aún no se juntaron contra Jesús de Nazaret y lo desecharon y lo condenaron a muerte. ¿Y por qué lo condenaban? Porque no podían resistir su palabra. Su palabra era con autoridad. Él sanó enfermos de 38 años, paralíticos, ciegos de nacimiento, cojos, ¿cierto?, endemoniados,
Hizo señales increíbles delante de su presencia. Se transfiguró delante de sus discípulos mostrando su verdadera gloria. Y a este Señor de gloria desecharon, pues ellos mismos han sellado sobre su cabeza. El que desecha al Señor, Él también lo desecha. Nosotros no hemos de hacer lo que ellos hicieron. No hemos de avergonzarnos al Señor Jesucristo, aunque el mundo se nos venga encima, por el que Él es el heredero de todas las promesas de Dios y el que las traerá a cumplimiento cuando participa en Dios. Así que, estimados hermanos, pongámonos del lado de aquel que el mundo y los príncipes de Israel desecharon, pero que Dios lo ha puesto por rey sobre Sion y lo ha sentado a su diestra después de haberlo resucitado. Como está escrito en la Escritura, después que haya puesto su vida en expiación, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano esperada. Y que David sería levantado por rey, es decir, el descendiente de David, quien se prometió que gobernaría para siempre en su trono, será levantado por rey de este mundo y de Israel, y reinará para siempre, como Dios se lo prometió a David. Esta profecía Dios no la dejará de cumplir, porque dice que son estables como el sol y la luna delante de Dios. Y nuestros corazones han podido ver en las Escrituras del Nuevo Testamento que estas cosas se cumplieron con Jesús, y solo resta que Él venga después de haber muerto, después de haber resucitado, al ser resucitado por la mano poderosa de Dios, declarándolo Hijo de Dios a todo el mundo. Solo espera que Dios no le dé la autorización o le diga cuál es el día en que debe venir a poner a todos sus enemigos por el trabajo de sus pies. La palabra es clara. Envió el Señor a los hombres, al pueblo de Israel, mensajeros para que le dieran el fruto de su heredad. Los mataron, esos fueron los profetas. Después, teniendo la palabra, pensando el dueño que tendrían respeto de su hijo, envió a su hijo, lo mataron. ¿Qué piensan ustedes que harán aquellos que mataron a su hijo? ¿Qué dice Jesucristo? Vendrá el Señor y se lo destruirá miserablemente. Bueno, eso es lo que les espera a todos aquellos que han desechado a Jesucristo. El Señor Jesús nos ha traído sino paz y misericordia a esta tierra. Nos ha enseñado cómo realmente podemos descubrir la maldad que está en nuestros corazones. Es el único que enseña que la maldad sale del corazón del hombre. Hasta ahora toda la sociedad dice, no, son las estructuras. El delincuente es delincuente porque nació en un lugar de miseria. Bueno, el Señor Jesús nació en un lugar de miseria. Era pobre. Pero puso en Dios su confianza. Dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así como nosotros hoy, al momento de nuestra partida, como en el momento que lo aparezca, hemos encomendado en las manos de Dios nuestro suerte. Porque el mismo Señor Jesús vendrá y nos salvará. O como dice la Escritura, ¿cierto? Toda carne verá la gloria de Dios juntamente. Nosotros no vimos su resurrección, pero lo venimos a venir vivos en las nubes del cielo que andan por el gloria. Dios les bendiga, mis hermanos. Vemos entonces que tenemos unida ya en nuestra cadena espiritual de promesas de Dios, las profecías, dos grandes promesas en Jeremías. Hemos saltado a Ezequiel y podemos ver que la promesa hecha a David es el evangelio de aquella promesa que dice Hechos 13, que fue hecha a los padres, ¿cierto? Que dice que Dios resucitará a su Hijo Jesús, como dice el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y la otra que dice, os daré las misericordias fieles hechas a David. O como dice aquí, lo leímos, confirmará Dios la buena palabra de David. Es decir, que le levantaría un descendiente que gobernaría para siempre en la tierra. Es decir, con la que le dijo a Abraham también, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Él nos ha bendecido con el perdón de los pecados, pues ha muerto con nuestros pecados, siendo a pesar de que ha sido desechado en el mundo. Y ahora nos traerá la vida eterna cuando regrese, para eso Dios lo levantó de los muertos. Así que, como dice Pablo, ¿cierto? Que fue educado por Jesucristo mismo en lo espiritual. Si creemos que Jesucristo murió y resucitó, que es el Evangelio, que es algo hecho en el pasado, que no tiene que ver con nuestra experiencia, es algo que le aconteció solo a Jesús. Si creemos que Jesucristo murió y resucitó, el Evangelio, traerá también con Él el Señor a los que durmieron en Él. Esto no es reunir a los justos de todas las naciones, no es el cumplimiento de la profecía de los valles y de los huesos secos, no es poner a todos estos pueblos bajo un solo redil, bajo un solo pastor, como dice la profecía de Ezequiel. Así que la profecía de Ezequiel no se refiere solamente a lo que te he dicho con el pueblo,
temporalmente traerlo de la vuelta, sino que se refiere a la resurrección en el día postrero, que Dios traerá cuando Israel sea una sola nación y el mundo esté bajo un solo gobernante, que es este descendiente de David, de quien Dios prometió traernos la paz, la justicia y la misericordia para siempre. Dios les bendiga. Amén.